¿Qué tal, chicos? Continuamos con la segunda parte de nuestro tema, primer Congreso Constituyente del Perú. Y estábamos hablando justamente del primer gobierno de este primer Congreso. Estoy hablando de la Junta Suprema de Gobierno, que estaba dirigida por el general ecuatoriano José Lamar, porque había nacido en Cuenca, actual Ecuador. Bueno, la Junta de Gobierno estableció una primera campaña militar contra los realistas, atacando los puertos intermedios del sur. Se llamaba puertos intermedios aquellos puertos ubicados entre los dos puertos más importantes del lado del Pacífico. Estoy hablando del Callao y Valparaíso. Justamente el Callao al norte y Valparaíso al sur, entre estos dos grandes puertos se ubicaban el puerto de Hilo en Moquegua, el puerto de Arica y el puerto de Iquique en Tarapacá. El objetivo era atacar estos puertos para luego dirigirse a la sierra, no vencer a los realistas que estaban en Arequipa, Puno y el Cusco, ¿no? Y de esa manera dejar solos a los que se encontraban en la Sierra Central. Bueno, la estrategia no tuvo éxito. ¿Por qué? Porque llegaron a Iquique, al no encontrar resistencia realista, avanzaron por mar hasta Arica, y de Arica sí se dirigieron por tierra hasta Tacna. Hubo una escaramuza, un pequeño encuentro con el general Valdés, ¿no? Sin embargo, no hubo un enfrentamiento directo, se pasó por alto, digamos, la batalla, y se fue de frente hasta Moquegua, y de Moquegua se dirigió a la sierra, y ahí es donde sí se va a enfrentar al ejército de Canterac. Rudecindo Alvarado era el encargado de dirigir esta campaña a puertos intermedios. Tenía a su cargo casi 4.000 hombres. Rudecindo Alvarado era hermano de Felipe Antonio Alvarado, que era un miembro de esta Junta Suprema de Gobierno. Bueno, cuando se enfrenta ahí en Torata, fracasa totalmente, es derrotado, retrocede a Moquegua y también es vencido en Moquegua. Canterac había sorprendido al ejército patriota, ¿no? Dirigido por Rudecindo Alvarado. Vamos a ver en el mapa justamente, este mapa es posterior a, digamos, es de la Confederación Perú-Boliviana, pero podemos notar justamente los puertos intermedios, ¿no? Que se encuentran acá, el puerto de Ocoño, el puerto de Quilca, ¿no? El puerto de Arica, el puerto de Iquique, que son los famosos puertos intermedios ubicados entre el Callao y el puerto de Valparaíso. Por eso se llaman puertos intermedios. Y tenemos la imagen acá de Rudecindo Alvarado, patriota argentino que vino con San Martín, luchó en la independencia de Argentina, de Chile y también del Perú. Bueno, pero no va a tener éxito en esta campaña puertos intermedios. Acá tenemos el mapa que nos permite tener una visión más clara de la campaña de Rudecindo Alvarado, ¿no? Que estaba obviamente dirigida por el presidente José Lamar, ¿no? Llegaron a Iquique, luego a Arica, de Arica hasta Tacna, no hubo enfrentamiento con Valdés, ¿no? Siguió su ruta Rudecindo Alvarado por Sama, que es Tacna, luego a Locumba, que también está en, y luego llega a Moquegua, y de Moquegua decide avanzar hasta Torata. Sin embargo, sorpresa para Rudecindo Alvarado, Canterac se encontraba bien preparado, vence a Rudecindo Alvarado en la batalla de Torata, Rudecindo retrocede, y ahí es donde Canterac lo remata, y por eso el ejército se dispersó, y tuvieron que viajar por todo el valle del río Hilo, y luego regresar al Callao, ¿no? Fue un fracaso total la primera campaña a puertos intermedios. Ahora, sucedido este hecho, es que el Congreso peruano increpa a José Lamar las malas acciones, el mal resultado contra los realistas. Sin embargo, el Congreso va a retirar del cargo a José Lamar para colocar en su reemplazo a José de la Riva Agüero. José de la Riva Agüero es considerado el primer presidente peruano del Perú, porque recuerden que José Lamar es el primer presidente del Perú, pero no es peruano. Entonces José de la Riva Agüero es el segundo presidente, pero a la vez el primer presidente peruano. Este motín de Balconcillo no es que al Congreso no le haya gustado las acciones de Lamar y lo haya sacado y lo haya reemplazado. No fue tan fácil como eso. ¿Qué sucedió? La Junta Suprema de Gobierno había demostrado su incapacidad en el aspecto militar. Sin embargo, había un grupo de soldados patriotas pertenecientes al Ejército Central que buscaba colocar en el cargo a Rivagüero, en el cargo de presidente. Presionó al Congreso, este ejército patriota del centro, para que destituya a José Lamar y coloque en su reemplazo a Rivagüero. El Congreso no aceptó en un primer momento, pero este ejército que se encontraba en Miraflores, en Balconcillo, se dirigió justamente al centro de Lima para hacer sentir su presencia y acusó al Congreso de no luchar por los patriotas. Por eso lo amenazó con disolver el Congreso, ¿no? Y el Congreso cedió ante esta presión y nombró como nuevo presidente a José de la Riva Agüero. Tenemos la imagen acá de José
la mar. Este hecho importante se denomina el motín de Balconcillo. El motín de Balconcillo viene a ser el primer golpe militar de la historia republicana del Perú. Es el primer autogolpe o primer golpe de Estado, como algunos lo llaman. El ejército del centro, que tenía como jefes básicamente Andrés de Santa Cruz y Agustín Gamarra, ¿no? Ellos son los que presionaron al Congreso para expulsar a la mar del gobierno y colocar en su reemplazo a Ribagüero. Pero recordemos que Andrés de Santa Cruz también había sido realista, ¿no? Y Agustín Gamarra también había sido realista. Recuerden que Agustín Gamarra había sido expulsado del ejército, inclusive del ejército patriota, por el famoso desastre de Macacona, ¿no? En Ica. Sin embargo, aún se mantenía en el ejército, bueno, por los amigos que tenía, ¿no? Recuerden que Agustín Gamarra era un rico hacendado del Cusco. Bueno, el ejército del centro, que se hallaba acantonado en el Fundo Balconcillo en Miraflores, cerca de Lima, solicitó al Congreso la disolución del gobierno, de la Junta Suprema de Gobierno, la Junta Gubernativa, pero en un primer momento no aceptó, luego lo acepta al ver puede que el ejército del centro ya se dirigía a Lima y podía dar otro golpe, ¿no? Para evitar justamente ese golpe es que el mismo Congreso saca la mano y coloca a Ribagüero. Momentáneamente tomó el poder Torre-Tagle, hasta que el Congreso ya lo eligió a José de la Riva Agüero el 28 de febrero del año 1823. Le dan el título de mariscal, que es el título más alto que hay en el ejército, ¿no? Y la banda bicolor, la famosa banda presidencial. A partir de ese momento, hasta la actualidad, todos los que han ocupado el cargo de presidente han llevado esa famosa banda. Muy bien, pasamos la siguiente diapositiva y vamos a ver cómo se establece el gobierno de José de la Riva Agüero. José de la Riva Agüero era un precursor también de la República, era un intelectual, a la vez militar y político. José de la Riva Agüero y Sánchez Boquete fue el primer presidente peruano, pero a la vez el segundo presidente del Perú. Muy bien, desarrolló una muy buena administración debido a que era un hombre preparado. Su mando efectivo duró muy poco, casi 4 meses nada más, y luego va a ser perseguido. ¿Pero por qué va a ser perseguido? Porque cuando el Congreso, al igual que la mar, le quitó el cargo, ahora el Congreso le quita el cargo a él por sus malas acciones. Y por eso él va a querer formar su propio gobierno, ¿no? Y va a tener conversaciones con el virrey. Por eso lo van a perseguir y va a tener la orden de fusilamiento. Sin embargo, su amigo, Antonio Gutiérrez de la Fuente, que estaba encargado del fusilamiento, no lo hizo y lo dejó escapar. Bueno, cosas de la historia. Durante su corto tiempo en el poder, la principal preocupación de Ribagüero fue organizar la guerra contra los españoles. Bueno, ese es el objetivo principal, para eso fue nombrado. Acá tenemos la imagen justamente de José Mariano de la Riva Agüero y Sánchez Boquete. Él va a ser inclusive presidente del Estado norperuano en tiempos de la Confederación, ¿no? Y eso vamos a explicar después. Ribagüero adoptó, entre otras medidas, lo siguiente: estableció un convenio con Bolívar para que vengan tropas auxiliares, y el Perú se comprometía a darles un sueldo, comida, vestido, estancia y todo lo necesario para que puedan venir acá a apoyar al ejército patriota y así expulsar a los realistas. Bueno, este ejército auxiliar de Colombia iba a estar dirigido en primer lugar por Antonio José de Sucre. Bueno, se mejora el ejército, se compra armas, se reorganiza la marina, ¿no? Al mando de Jorge Guise, que ya estaba al mando desde la época de don José de San Martín. Y llegó al Perú justamente la diferencia del primer préstamo. ¿Te acuerdas de el préstamo gestionado por Juan García del Río y Diego Paroicien? 1.200.000 libras que nos iba a dar el gobierno, bueno, empresas inglesas. Bueno, había llegado 800.000 y ahora llegaba lo restante, los 400.000 libras esterlinas. Muy bien. Justamente acá tenemos el título de la obra de José de la Riva Agüero en sus tiempos de intelectual antes de la independencia: Histórica y Política Revolución de la América, más especialmente de la parte que corresponde al Perú y Río de la Plata. Él vivió en Argentina. Bueno, luego de esto va a quedar luego en nada por sus últimas acciones traidoras hacia la República del Perú. Bueno, pasamos a la segunda expedición a puertos intermedios. Se organizó la segunda expedición a puertos intermedios, obviamente dirigida por el presidente José de la Riva Agüero. Y ahora él encargó a sus dos amigazos, ¿no?, realizar esa expedición, ¿no? ¿A quién encargó? A Andrés de Santa Cruz y Agustín Gamarra. Qué raro, ¿no? Qué coincidencia. Andrés de Santa Cruz y Agustín Gamarra presionaron al Congreso para nombrar a Riva Agüero. Y ahora Riva Agüero, pagando el favor, los nombra jefes de la expedición a puertos intermedios, de la segunda expedición a puertos intermedios. Obviamente también iban a llegar al sur, a los puertos de Hilo, a los puertos de Arica, ¿no? El objetivo era penetrar en el Alto Perú, desde la costa ir al Alto Perú, hacia Puno.
El ejército patriota derrotó a los realistas en la batalla de Cepita, pero luego por malas acciones, división del ejército, todo el ejército se dispersó y cuando llegaron a la costa de Hilo, solamente de 5.000 soldados, solamente llegaron 800. Por lo tanto, la expedición fue un total fracaso. Un hecho importante es que todavía se recuerda la batalla de Cepita, que fue una pequeña victoria, pero significativa para los patriotas. Conmemoran los 196 aniversario de la batalla de Cepita en las pampas de Chuachua, ¿no? Eso fue en el año 2019, o sea, este año serían 196 años. Vamos a ver en el mapa justamente las acciones de la segunda expedición a puertos intermedios. Fueron dos líneas de avance. La primera línea salía desde Arica al puerto de Arica, ¿no? Y por tierra se dirigía a Tacna y luego a la Sierra del Perú, al Alto Perú, mejor dicho. ¿Quién dirigiría esta línea? Agustín Gamarra. Llegaba a Nazacara, luego a Biancha y luego llegaría a La Paz. En la otra línea se encontraba Andrés de Santa Cruz, quien desembarcó en Pacocha y de Pacocha a Moquegua, luego a Torata y desde ahí también se dirigió a La Paz, ¿no? Santa Cruz y un pequeño grupo del ejército de Gamarra se dirigieron hacia el lago Titicaca y van a vencer a los realistas de la Serna en la batalla de Cepita. Luego de esta victoria parece que se confiaron tanto Gamarra como Santa Cruz, que dividieron el ejército. El ejército, una parte se dirigió hacia Torata, Moquegua, y la otra parte se mantuvo en el Alto Perú. Se dirigió a Ayo Ayo y luego a Oruro. Sin embargo, como estaba dividido, las deserciones comenzaron y al no tener un ejército compacto van a ser fácilmente ahuyentados por el ejército realista. Malísima estrategia militar de Santa Cruz y Agustín Gamarra, ¿no? En el gobierno de Ribagüero. Entonces, la primera expedición fue un fracaso. Esta fue peor todavía, ¿no? La segunda expedición a puertos intermedios. Lo podemos también visualizar en este mapa, las dos líneas de avance, ¿no? La línea de Agustín Gamarra por Tacna, Nazacara y luego La Paz, y la otra línea de Santa Cruz desde Pacocha, Moquegua y también hacia La Paz, ¿no? Avanzan hacia Cepita, vencen en Cepita, una victoria esperanzadora, pero luego de esto se dividió el ejército, ¿no? Una parte regresó a la costa, otra parte se mantuvo en el Alto Perú, pero ya no era un ejército compacto, estaba totalmente dividido y las deserciones comenzaron. La segunda campaña puertos intermedios, fracaso total. Ahora pasamos justamente a la siguiente diapositiva, ¿no? Y vamos a ver ya la ocupación de Lima. Mientras esto sucedía en el sur del Perú, el general Canterac, realista Canterac, ya bajó con 8.000 hombres a la ciudad de Lima. Él se encontraba en Jauja, en Huancayo, y con 8.000 soldados llegó a Lima el 18 de junio de 1823 y tomó la ciudad porque estaba desguarnecida. Uno de los grandes errores de Ribagüero es mandar todo el ejército y dejar la ciudad de Lima totalmente, sin protección. El presidente Ribagüero y el Congreso se refugiaron en los castillos del Callao, hoy el Real Felipe. Por esta acción el Congreso también decide retirar el cargo a Ribagüero, y Ribagüero, molesto, escapa a Trujillo y quiere formar su propio Congreso para crear su propio gobierno, ya que el Congreso le había quitado, digamos, el cargo de presidente. Bueno, en este momento había dos gobiernos, el gobierno del Congreso y el gobierno de José de la Riva Agüero. Forma su propio Congreso, pero este Congreso no va a tener éxito de Ribagüero. ¿Por qué? Porque va a tener conversaciones con el virrey, con la intención de expulsar a las tropas colombianas que habían llegado con Sucre y con Bolívar. Muy bien, continuamos entonces. La ocupación de Lima se va a liberar Lima gracias a las sesiones de Antonio José de Sucre, ¿no? Que con su ejército logró expulsar a Canterac. Por esta razón Ribagüero se retira a Trujillo y organiza otro congreso. El Congreso entonces comisionó directamente a Faustino Sánchez Carrión y a José Joaquín Olmedo, ¿no?, a viajar a Guayaquil e invitar directamente a Simón Bolívar a pasar al Perú. Ya era, digamos, de suma necesidad de que Sucre y Simón Bolívar lleguen al Perú para liberarnos de la ocupación realista. Bueno, el gobierno, la primera junta de gobiernos, Junta Suprema de Gobierno de la Mar, el gobierno de Ribagüero no tuvieron éxito y por eso la necesidad de que venga Simón Bolívar. Mientras esperaba la llegada de Simón Bolívar, se establece como nuevo gobernante al Marqués de Torre Tagle, pero eso lo vamos a ver en una tercera parte. Hacemos una pausa, muchachos.